Si nosotros fuéramos a hablar correctamente, tendríamos que decir que Muay Thai es un deporte de contacto. Muay Thai es algo así como el kickboxing, pero tailandés. Que de hecho lo es un kickboxing. Con menos, con más, con diferentes o similares técnicas al kickboxing japonés o el kickboxing americano. El Muay Thai es el deporte de contacto kick de Tailandia. Los deportes de contacto tienen ciertas características similares a las artes marciales tradicionales y otras que las diferencian. Las similares son en cuestiones técnicas, ya que todo deporte de contacto proviene en sus técnicas de un arte marcial tradicional o de varios, como es por ejemplo las artes marciales mixtas. La diferencia, entre muchas, radica en que un arte marcial tradicional prepara a un practicante para la guerra. Por lo tanto, las técnicas que se deben aprender y que se pueden practicar son muy amplias, como todas las situaciones posibles que hubiese en un campo de batalla de la época corriente en la que fue creada. Como un torneo o una competencia no es la guerra, los deportes de contacto omiten o más bien limitan el arsenal técnico de sus practicantes, quitando todo tipo de técnicas que sean de carácter mortal o que sea innecesaria para el reglamento de ese deporte específico. Pero claro, un golpe de puño bien dado en el rostro, y ni que hablar, peor aún, una patada, podría llegar a matar a un competidor. La historia lo ha demostrado claramente a esto. Hay maestros legendarios de artes marciales tradicionales, como por ejemplo Masutazu Oyama, o el mono Choki Motobu, o el mismo Jin Mitose del Kenpo Karate, que le provocaron la muerte con un solo golpe de puño a un hombre cuando se vieron forzados a defenderse en la calle. Obvio, no era su intención la de matar a su agresor, no fueron a matarlo, pero estos maestros golpeaban durante más de 2 horas sin detenerse una makiwara todos los días, y lo hicieron durante años. Entonces, claro, al momento de usar un solo golpe sobre un ser humano, el resultado fue fulminante. Por ello, los deportes de contacto, sabiendo esto, utilizan métodos de protección. Protector bucal y algún tipo de guante o guantilla es lo mínimo indispensable que se debe tener para la protección de un deportista, para su integridad. Las artes marciales tienen como tradición el ejecutar formas llamadas katas, kuen, punces. Esto como método de acondicionamiento físico, como manera de perfeccionar las posturas y las técnicas de sus practicantes, como método de aumentar y mejorar la concentración, aumenta la conciencia y la autoconciencia corporal en un artista marcial, y también con el objetivo de perpetuar en el tiempo sus bases técnicas y sus formas a través de los katas o de los kuen. Los deportes de contacto, por su parte, no tienden a la ejecución de forma dentro de su tradición, ya que muchos de ellos ni siquiera siguen una tradición. Es aquí donde surge ver algo interesante. ¿Se acuerdan de la película On Back de Muay Thai del actor Tony Jaa? ¿Cuántos años han pasado, no? De aquí al 2024. Muchos siguen titulando al actor y artista marcial Tony Jaa como un experto del Muay Thai o del boxeo tailandés. No digo que no lo sea, pero cuando mirás su primera película, On Back, podés apreciar algunas escenas en donde el actor realiza un entrenamiento con ciertas coreografías o movimientos similares a un kata. Incluso él en cada movimiento va enumerando y va dando nombre tailandés a cada uno de estos movimientos. Es claro que lo que Tony Jaa está ejecutando es un kata de estilo tailandés. Pero si Muay Thai, por ser un deporte de contacto como ya vimos, no tiene katas, ¿cómo entendemos esto? Bueno, de una manera muy sencilla. Una cosa es Muay Thai, el deporte de contacto del ring. Y otra cosa diferente es su antecesor, de donde proviene en realidad el Muay Thai, que es el Muay Boran. Antes de que Muay Thai se desarrollara, existía su antecesor, el Muay Boran. Muay Boran es un término histórico para toda una familia de disciplinas y artes de combate, en donde Muay Thai se usa estrictamente para describir lo que sería algo así como el kickboxing tailandés moderno. Muay Thai también está estructurado para ser un deporte que con una habilidad de combate, aunque podría ser mortal con las manos o ni que hablar con las piernas. El Muay Thai procede del Muay Boran, que se traduce como boxeo ancestral. Como Muay Thai se remonta al año 1238 en Siam,
actual Tailandia, aunque los orígenes del Muay Boran se remontan a más de 2000 años atrás. El Muay Boran, arte de lucha practicado en el sudoeste asiático, se dividió en Ta Suao del norte, Muay Korat del este y el noroeste y Muay Lap Buri de la región del centro y también Muay Chaya del sur. El Muay Boran surgió como método de defensa del pueblo tailandés para repeler contra los invasores que pretendían quedarse con sus tierras. La situación de guerra con las vecinas Birmania y Camboya eran permanente. Por esta razón, los guerreros del ejército Siam eran hábiles en el manejo de la lanza, la espada y la lucha cuerpo a cuerpo. Solo podía aprenderse siendo militar o trabajando para el gobierno tailandés. Los que conocían el sistema generalmente eran altos mandos del ejército, ya que la gente normal no tenía acceso al Muay Boran. Muay Boran se rescindía a la lucha cuerpo a cuerpo con su ingente arsenal de puños, codos, rodillas, piernas e incluso la cabeza. Durante el reinado del rey Naraí entre el 1604 y el 1690, período de inusual paz, el Muay Boran se convirtió en un deporte profesional. Los combates se efectuaron en el suelo delimitando el espacio con cuerdas formando un cuadrado. Las normas eran sencillas: pelear hasta que solo uno quedara en pie, hasta que uno de los dos combatientes se rindiera. No existía limitaciones ni de peso, ni de altura, ni de edad. Los luchadores del Muay Boran peleaban con cintas en la cabeza, con cintas en los brazos, ya que pensaban que de esa manera se protegían y atraían buenas fortunas. Las manos se protegían vendadas con cuerdas y los puños se formaban una especie de saliente que, por cierto, le generaba mucho más daño a quien recibía un golpe de puño con este formato de vendaje. Los genitales los protegían con conchas de mar o con cáscaras de coco. Dado que por aquel entonces las peleas se desarrollaban al lado de los ríos, los jueces tenían que medir de una forma muy particular las peleas. Ellos tomaban un coco y le hacían un agujero, luego lo tiraban al río. Cuando la cáscara se hundía del todo hasta el fondo del río, finalizaba el asalto. Antiguamente no usaban un ring. El suelo era irregular, entonces ellos tocaban el suelo con las manos para comprobar su estado. Si estaba muy duro, el luchador utilizaba sobre todo las rodillas y las patadas porque sabía que no se caería fácilmente, tenía buena tracción. Cuando el suelo estaba blando o mojado, empleaban en mayor medida los puños y los codos, una forma de adaptación natural. Una diferencia entre el Muay Thai sobre el Muay Boran es que Thai Boxing eliminó el uso de cabeza como técnica. Muay Thai es conocido como el arte de las 8 extremidades, esto porque utiliza 8 extremidades como armas de ataque: manos, codos, pies y rodillas. Por su parte, Muay Boran era conocido por el uso de 10 extremidades, ya que la cabeza era utilizada de dos maneras: como arma de ataque, pero también ellos la definían como la utilización de la inteligencia y la capacidad de adaptación de un guerrero. Se puede suponer que Muay Thai se deshizo de los cabezazos, ya que son un golpe demasiado contundente y que, si se hace mal, es peligroso tanto para el defensor como para el atacante. Hablando de extremidades, las técnicas de Muay Thai apuntan tanto a las extremidades de un oponente, así como a la cabeza y al torso. Si bien esto puede no parecer una estrategia efectiva, el golpear reiteradas veces las piernas de tu adversario, más aún cuando tu tiempo y energía son limitadas y se pueden emplear mejor atacando las partes más sensibles del cuerpo, ellos consideran que golpear reiteradas veces las extremidades puede debilitar al atacante ofensivo de un oponente y dejarlo ineficaz, algo así como debilitarle su arma de ataque. En cuanto a las técnicas del Muay Boran, es funcionalmente diferente, esto principalmente por su uso específico para la guerra. Por un lado, las posturas de combate primaria de Muay Boran protegen el centro en lugar de la parte exterior de la cabeza que la mayoría de las posiciones del boxeo, mientras que las posturas de Muay Thai es casi parado y con los puños en alto al mejor estilo de Sagat de Street Fighter, dejando casi totalmente desprotegida la zona media del cuerpo. La postura de Muay Boran es un poco más flexionada y perfilada, protegiendo la zona media del cuerpo y al estilo de Tony Jaa en cualquiera de sus películas que podés mirar. A pesar de que las posturas de Muay Boran parecen ser más estructuradas en el combate que las de Muay Thai, al momento de la pelea, el luchador tiene mucha más fluidez e improvisación, y por ello es notorio cómo la composición del combate del Muay Boran es menor, y la disciplina también hace un mayor uso de ataque de alto riesgo, como movimientos de vuelo, o sea de saltos. Esto puede ser para maximizar la efectividad en el combate real,
donde no hay rondas cronometradas para llenar como el kickboxing moderno o las MMA. Con todo lo visto hasta aquí, podemos entender que Muay Boran o su descendiente directo más deportivo, el Muay Thai, no tienen un fundador o creador definitivo, ya que se creó en base a las mismas necesidades y experiencias en la guerra y en los combates del pueblo Thai. Sin embargo, sí existe un hombre que ha trascendido en la historia de la humanidad marcial y que es popularmente conocido como el padre del Muay Thai. El nombre del padre del Muay Thai es Naim Kanon Tom y su historia es la siguiente. En el año 1774, Ang Wa, rey de Burma, país vecino, de cara a la celebración de la gran pagoda de Ramgong, invitó a boxeadores profesionales del reino de Burma para enfrentarse a boxeadores tailandeses capturados en período de guerra. O sea, una especie de circo romano en el que los mejores boxeadores de su reino se enfrentarían a estos prisioneros de guerra tailandeses. Esto fue el 17 de marzo. En aquel evento que se destacó un luchador tailandés con nombre llamado Naim Kanon Tom, el cual derrotó nada menos que a 10 contrincantes, boxeadores de Burma, y sin descanso entre un combate y otro. Era la primera vez que el Muay Thai se usaba fuera de las fronteras de Tailandia y en una situación que no sea la guerra. Tras esta hazaña, Naim Kanon Tom fue titulado como el padre o creador del Muay Thai y el día 17 de marzo es conocido como el Día del Muay Thai.